Muy buenas, tenemos un nuevo vídeo. Hoy tengo a un invitado especial, como veis, que aparte de compañero de trabajo y de equipo, también es amigo. Así que os damos la bienvenida a Leo. ¿Qué tal, Leo, tío? ¿Todo bien? Estamos muy bien. Perfecto, pues mira, aquí estamos en un nuevo vídeo donde vamos a ver cómo mantenerse en forma, muy en forma, a los 45 años y qué mejor Leo para explicarlo. Antes de todo, pues preséntate un poco, quién eres, cuánto tiempo llevas por aquí, trabajando, etc, etc. Bueno, mi nombre es Leonardo, Leonardo Luque, yo vengo de Colombia. Llevo en Barcelona en esta última temporada 2 años. ¿Sí? Anteriormente viví durante 10 años en Barcelona, después me fui, estuve trabajando un poco en México, después regresé a Colombia y ahora pues volví otra temporada por aquí eh, con, con el tema del CrossFit y en Barcelona. Bueno, básicamente es eso. Tengo 45 años. 5 años y de ahí... Casi 46. Casi 46, así que vamos a ver eso. Será un vídeo donde nos va a explicar un poco, pues, qué hace él, ¿vale? Eso lo vamos a quedar claro. ¿Qué hace él para mantenerse en forma y estar como está a esa edad? No significa que todos los de esa edad, o incluso los que están cerca, deben hacerlo, ¿vale? Pero él nos dará un poco, pues, su modo de vida, su estilo de vida, para llegar así a los 45 años. Así que seguimos con ello. La segunda pregunta que quiero hacer para la gente que nos escucha es ¿cómo es un día a día en la vida de Leo? Desde que te levantas hasta que te duermes. Bueno, un día a día normalmente entre días de trabajo, días que no tengo que dar clases. Bueno, después de la época de la pandemia, yo estuve como jugando un poco con el tema de los ayunos intermitentes. ¿Vale? Entonces yo intento no comer nada antes de las 12, 1 de la tarde. Entonces cafecito, si tengo que entrenar pues preparo un poquito las cosas que voy a necesitar ese día con el planning. Si tengo clases pues bueno, ya me preparo un poquito, le doy una leída a las clases que yo tengo. Después pues bueno, doy clases. Si tengo clases en la mañana, descanso algún par de minutos también, voy mezclando clases presenciales con clases en línea. Yo mantengo un grupo de clientes y atletas míos en Colombia, los cuales entreno al mediodía. Dependiendo la época del año, coincide con que es la 1 de la tarde aquí en España. Perfecto. Entonces esa hora de lunes a viernes está totalmente separada, entonces yo tengo que mover el resto de actividades en función a esa clase. Pero a esa hora, por ejemplo, a la 1 ya dices que has comido, ¿no? Ya el ayuno lo has... Depende del día. Sí, vale. yo intento alargar un poquito el tema del ayuno más o menos a las 12, 1. Si logro llegar a la 1, pues doy la clase. Vale. Y ya a partir de ahí pues ya hago mi alimentación y nutrición de cara al resto del día Que ya de entreno después, y sí, perfecto. con más detalle. Perdona que te corte, normalmente hasta las 12, aparte de trabajar, por ejemplo, ¿a qué hora te despiertas? ¿Lo tienes como norma estricta levantarte a esta hora o fluyes un poco? Sí, yo creo que más o menos entre 7 y media, 8, si no tengo clases temprano, vale, estoy ya activo. Un cafecito, estoy tratando de a veces alternar trabajos de running, salgo a correr. Y básicamente la hora de activación depende mucho de la hora que tengo la primera clase. Sí. Vale. Nos hemos quedado creo que después del ayuno y de las clases con la gente que tienes de Colombia, a la 1. Después, normalmente, entrenamos juntos, por eso he dicho antes que éramos compañeros de equipo. Solemos entrenar a las 3, ¿no? A las 3, 3 y media. Perfecto. Y después de entrenar, ¿cómo terminas tu día? Después de entrenar, generalmente tengo clases, entonces tengo que hacer una transición rápida, comer algo, alistarme y estar listo para las clases de la tarde. Casi todos los días tengo clases en la tarde, ya sean clases de grupo o clases personalizadas. Entonces, bueno, ya tengo un poco planeado la tarde. Intento tener algo para picar, para comer antes de la cena. Entre horas, entre horas, porque estoy en las clases y no dejar ese lapso de tiempo tan largo desde que acabo de entrenar hasta una buena comida contundente. Bien. Y ya básicamente acabo de dar las clases, voy a casa. Ya cuando hablemos un poquito más del tema de qué es lo que como y tal, pero un día de esos llego, me pongo alguna peli, alguna serie en Netflix y ¿a qué hora más o menos? Porque eso mucha gente lo pregunta, el tema del descanso, cuántas horas llevas.
no vamos a preguntarle cuántas horas descansas, sino a qué hora te sueles dormir. ¿Lo tienes también como algo regular o fluyes? Bueno, depende mucho, pero generalmente intento no dormirme después de las 11:30, 11. Vale. Dependiendo de la hora en que me toque levantarme al día siguiente, pero sí, tú pones que a las 11, 11:30 yo ya estoy listo, listo para dormir. Perfecto, perfecto. Muy bien, hilando a lo que me has dicho, que al final su día a día, al menos de lunes a viernes, se basa en, pues, en trabajar en lo que se dedica, que es a CrossFit y el mundo del entrenamiento personal, entrenar. Entonces, hilando a esto, ¿qué estudios tienes al respecto? Bueno, yo a nivel universitario hice licenciatura en Educación Física, que es algo como lo que aquí se conoce como INEF. Vale, perfecto. En Colombia es licenciatura en Actividad Física y Deportes. Sí, que son 4 años de... Son 5 años de carrera. 5 años, que aquí ahora son 4, pero claro. Sí, allí eran 5, bueno, no sé ahora, pero hace unos años eran 5. Sí. Después hice, que fue el motivo inicial por el que yo vine a España, a Barcelona, hice una maestría en Administración de Negocios. Vale. Pero esa maestría, ese MBA, iba enfocado a los deportes, Sports Management. Vale. Entonces era el tronco principal de materias que ve una MBA, un Máster en Administración de Negocios, pero después tienes unas electivas aplicados al deporte, cosas de marketing, patrocinios, cosas que van directamente a lo que tienen que ver con empresas del mundo deportivo. Y bueno, ya aparte de eso está ya la parte específica del CrossFit, que fue ya, pues inicié una carrera de formación en el 2011, 2012. 2011-2012, cuando aquí en España prácticamente no había llegado todavía el CrossFit en España, o al menos no había ningún box oficial. Ya Leo estaba empezando a estudiar allí en Colombia, estuvo relacionado con el CrossFit y se metió de lleno en... Sí. Bueno, realmente el interés que surgió por el CrossFit surgió aquí en Barcelona. Yo ya vivía aquí en esa época. O sea, tú hiciste, para recapitular un poco, ¿tú hiciste el primer año o el primero 2 años fueron de máster? Es un año, la maestría es un año. Vale, ese fue tu primer año de aquí viviendo. Eso fue en el 2003. 2004. De verdad que yo eso no lo sabía. Yo pensaba que había estado bastante después. No, 2004. Pero claro, en esa época, pues bueno. No había nada. No. CrossFit no existía en esa época. Después de eso, yo me quedé viviendo aquí en España, en Barcelona, hasta el 2013. Vale. Pero a la altura más o menos del 2011, 2012 fue que yo empecé a ver gente haciendo cosas parecidas a lo que ahora se conoce como CrossFit, que era en la playa, ahí por la Barceloneta, por el puerto, que hay unas estructuras y la gente, pues íbamos a hacer pull-ups, iba a hacer... Y ahora haciendo calistenia, ¿no? Exacto, calistenia, pero comenzó a llegar gente con kettlebells a correr, entonces... Me empezó a llamar la atención el tipo de formato. Yo siempre iba a hacer pues calistenia, flexiones, me gustaba correr, abdominales, muscle ups, lo que hablábamos ayer. Pero digo, me surgió ese interés. Y ya para esa época, cuando yo ya empecé a intentar entrenar CrossFit, yo ya vivía en México. México. Entonces, en México fue cuando hice el Level 1, que bueno, es como un primer paso de acercamiento a lo que es el entrenamiento, la metodología CrossFit, meterte un poco de la metodología. Y en el 2012 hice la certificación. El Level 1. 2012. Ya de 14 años va a hacer ahora. Exacto. Que todavía aquí, al menos que yo sepa, no había ningún box de CrossFit o estaban a punto. Me parece que estarían como empezando, porque yo ya después vine un par de veces de vacaciones a Barcelona y entrené en uno que está por la estación del norte. Sí, el río. Sí, hay un edificio también del Watch. Y la huella creo que estamos abiertos desde 2015, también hace ya bastante tiempo. Pero en 2012-2015 no estaba, ¿no? No estaba, ¿no? El Air One, bueno, ahora vas a seguir con estudios porque tiene muchos estudios en CrossFit, ya lo veréis. Entonces, después de ahí, después del Level 1, pues bueno, ya empecé yo a entrenar. Yo, no empecé a entrenar a nadie. Sino tú practicando. Exacto, a pesar de que yo ya era entrenador, pues bueno, mi carrera entre lo que fue el estudio y el CrossFit, pues todo estuvo alrededor del baloncesto. Yo fui jugador profesional de básquetbol. No para. Entonces, claro, yo te hablo que yo empecé a hacer deporte desde los 12, 13 años. ¿Sí?
que fue como por cosas del destino que en mi colegio, pues era un colegio muy fuerte en fútbol, en soccer, y por eso el nivel era muy alto. Y yo no era malo, pero la competencia era muy grande. Muy grande. Entonces yo en el fútbol, pues no, a esa edad no destacaba. Y por ese rebote llegué a practicar baloncesto. Igual mi padre le gustaba el baloncesto, mi madre fue selección Colombia de voleibol, entonces tengo como un historial deportivo en la familia. Entonces siempre había que hacer algo de deporte, siempre. Entonces, bueno, elegí el baloncesto y empecé a obsesionarme, como con lo que uno se vuelve bueno, pues tiene física, mejorar el y rendimiento. claro, de los 13 a los 14 años crecí como 20 centímetros, porque yo era, ahora no soy muy alto, pero antes era muy bajito. Y entonces en ese salto de estatura, pues vino también un desarrollo atlético donde empecé a destacar un poco y ya me dediqué al baloncesto por 20 años. 20 años. 20 años. Entonces estuve representando a la ciudad, a Colombia, después formé parte del equipo profesional de la ciudad donde yo soy durante 6 temporadas. Sí. Justo antes de venirme para España, yo jugué la última temporada. Cuando empezaste CrossFit, hilando con los estudios, hacías ya... Bueno, no, ya me había retirado del baloncesto. Ya. Entonces, más o menos tenías el level 1 en el level 1 2013, estamos hablando de 33. Empecé a hacer CrossFit a los 34, 33. Y ahí ya después empezaste a practicar. Y cuando, por ejemplo, ya cuando dijiste, hostia, quiero dedicarme y voy a seguir estudiando y voy a seguir sacándome, por ejemplo, bueno, ahora dirás que he hecho el club y demás. ¿Cuándo decidiste ya decir, va, pues vamos a meternos en ello? Entre el 2012 y el 2013 que empecé, ya como a todos nos tocó en esa época, no había nada. Eran unos pocos videos que ven en YouTube, cómo se hacen las pull-ups, y empezar a probar y a equivocarte, prueba y error, porque en esa época no habían tantas certificaciones y tantos como videos donde te enseñan de todo. Ahora tienes acceso a la información en Instagram, en todo. En esa época, pues claro, tenías la curva de aprendizaje era mucho más larga en todo. Entonces, mucho más lento. Exacto. Entonces, bueno, yo dije, bueno, me voy a dar un tiempo, empecé a aprender algunas cosas y se dio la oportunidad de colocar un box en la ciudad donde yo vivía, en México, Veracruz. Me asocié con una señora que tenía una cadena de gimnasios en la ciudad, pero ella quería dedicarse a esas nuevas tendencias del entrenamiento. Ella también estaba metida en esas tendencias. Claro, es una señora que tenía gimnasios de toda la vida, ¿no? De familia muy adinerada, pero siempre con muy buen enfoque hacia el deporte y hacia darle la oportunidad a la gente que entrene pagando poco. Bien, una empresa bien. Y ella se enteró que yo quería poner un CrossFit en esa ciudad y me contactó y empezamos a tener como conversaciones para que no pusiéramos dos de lo mismo, sino que uniéramos fuerzas, porque ellos no tenían el conocimiento, pero tenían el brazo financiero para poner una cosa bien puesta. Y eso fue lo que hicimos. Pusimos un box que a día de hoy funciona perfecto. Afiliado en Veracruz, y yo lo puse desde ceros, o sea, lo formamos, la compra de los equipos, ir formando los entrenadores, porque en esa época no había nada. ¿Y eras copropietario, eras co-owner o eras...? No era como el director deportivo. Vale. Y bueno, financiero no, porque no había necesidad, yo tenía una empresa, pero sí fue lo que fui como el que le dio la forma al proyecto, en todo sentido. Entonces, eras más el head coach, lo que se conoce ahora como head coach, eras un poquito más. Era un poco más, sí, porque aparte, si bien ya había gente que hacía algo de CrossFit, empezamos como a darle un formato serio, donde los entrenadores tenían... Una formación no tan aleatoria, que al principio era como una batidora, CrossFit, de crear ejercicios y meterlo y ya está, ya tenemos... Exacto. Era una cosa, ya intentamos hacer dentro de todo, íbamos aprendiendo también nosotros, pero darle una coherencia, ¿no?, al proyecto. Y bueno, ahí estuve como unos 4 años trabajando. Y ya dijiste, vamos a meternos y no, ya en ese proceso, pues el hecho de no tener que dar clases en tanto volumen al día me dio la posibilidad de seguir como preparándome. Entonces, estando en México era muy fácil para mí moverme a Estados Unidos.
a Cancún, a la Ciudad de México, donde hay mucha volumen de certificaciones oficiales de CrossFit. Formación y demás. Entonces, afortunadamente, la jefe del proyecto, la de la empresa, era una señora que apoyaba mucho a la gente que quisiera formarse y... Entonces ella bueno, ella y mi familia, básicamente, fueron los que me ayudaron a seguir, porque las certificaciones son costosas. Sí. ¿Vale? Eso hemos hablado muchas veces. Exacto. Para bien o para mal, pero bueno. Exacto. Y lo que decimos, hay muchos caminos hacia el conocimiento, ese no es el único. Hay la práctica, hay otras cosas universitarias. Hay gente que lleva 10 años de experiencia que también tiene un conocimiento que no tienen otros. Que no tienen otros que tienen estudios, pero exacto. Por algo se empieza, que lo hemos hablado a veces, ¿no? Que te da una base al menos para decir, también te pones esa chispa de gasolina para que tú empieces a tirar a la mente. Exacto, que bueno, hay gente que dice que las certificaciones de CrossFit no te hacen entrenador y estoy totalmente de acuerdo, pero es un buen... Te ponen en varias, sí. Exacto, es un buen paso adelante hacia ese proceso, ¿no? Y ahí ya llegó un momento donde empecé a ver, no volverme bueno, porque realmente no, pero a mejorar. Tanto como atleta como ser entrenador, porque el ser entrenador también necesitas desarrollar ciertas habilidades. Fuera de lo que es el conocimiento, sino muchas más cosas. Cómo transmitirlo, cómo ser empático con la gente, cosas que a veces no son tan fáciles de aprender como la parte técnica de un ejercicio. Se aprenden mamando y estando ahí en pie. Exacto. Sí. Y ya, pues ahí llegó el momento donde... Llegó el level 3 también, que de hecho lo renovaste hace poco. Sí, hace poco lo renové, pero bueno, el proceso para llegar ahí fue... Yo al menos, mira, no he tenido ni el 2 tampoco, pero tengo amigos que han intentado sacarse el 3 y no han sido capaces, y creo que él, aparte de lo has tenido que renovar 2 veces. 2 veces, sí. 2 veces. Y que en España no sabría, diré una mentira, pero hay muy pocas personas con el level 3 sacados, en España al menos. Sí, bueno, si no hay muchos. Dicen a nivel estadístico de los coaches oficiales certificados por CrossFit, pues el 1% en el mundo tiene el level 3. De los coaches. De los coaches, el 1%. Aquí vemos al 1%, uno del 1%. Sí, de hecho hay muchos entrenadores que se acercan a preguntarme cuál es la diferencia entre el nivel 2 y el nivel 3. Y realmente yo considero que hay muchos entrenadores que podrían tener el nivel 3 por preparación y por experiencia, pero el nivel 3 es un test. Es que te sientas tú al frente de un ordenador y tienes que contestar 200 preguntas, 200 y algo, preguntas de varios troncos principales de lo que es el entrenamiento deportivo, ya CrossFit, pero mucho más estructurado a nivel de fisiología, anatomía, manejo de grupo, progresiones, identificación de errores. Y adicional a eso está la barrera del inglés, porque el test solo es en inglés. Da igual, entonces, que sea. Exacto. Si tú no tienes el idioma, pero tienes el conocimiento, no puede ser nivel 3. Vale. Entonces, eso es una barrera que no solo... Que ahí hace una criba muy grande. Exacto, ahí filtra un poco, pero no quiere decir que no haya entrenadores que tengan un muy buen nivel, incluso sin tener el nivel 1. Pero en este caso, alguien que llegue a ser el nivel 3, pues adicional a tener experiencia en campo, tiene que tener unas buenas horas de estudio. De estudios y además, además buen inglés. De preparación, sí. A ver, estudios, sí. Preparar el test, hay que prepararlo. Afortunadamente a mí me coincidió en la época de la pandemia. Entonces, pues lo que hice fue dedicar un par de horas al día. Había mucho tiempo libre, entonces lo que hice fue hacer como un mesociclo. Sí. Y repartí el material que daban ellos para preparar el examen y lo repartí como por bloques. Entonces dije, bueno, para hoy me toca hacer un bloque de nutrición, otro bloque, y iba haciendo check. Y al final, claro, en 6 meses abarqué un montón de muy bien material. Y eso, unido a la experiencia que tienes y ya que venías del 2 y demás. Claro, y al final, cuando haces, por ejemplo, las certificaciones, ya entiendes muchas formas de la metodología que ellos tienen para hacer las preguntas. Claro, pues ya has mamado mucho. Exacto, entonces ya uno más o menos sabe por dónde van las cosas.
Qué bueno, qué bueno. Sí. Y aparte de eso, que no lo ha dicho, pero tienes un montón de... No cursillos, de hecho son cursos de algunos bastante certificados y demás. Sí, De bueno, CrossFit y esos de- son de las, como ellos le llaman, de especialización. Vale. Entonces, También de pues, CrossFit. de CrossFit son los oficiales que ellos imparten, pues hay de gymnastics, hay de weightlifting, hay de kids, CrossFit para chicos. niños, está el aerobic capacity, está el endurance, está el de Para cada competidores, habilidad y competidores el de también. competidores que es una certificación muy buena que daban, ya creo que ya no la dan, pero la daban dos de los primeros competidores de élite que hacían parte del staff de los que daban los seminarios, que es Chris Spiller y Matt Chan. Buenísimos atletas, muy buenos entrenadores, entonces ellos diseñaron un curso en donde crearon como una base en donde te da a ti como entrenador Vale. como una guía de cómo evaluar y cómo programar para gente que quiere competir en Competir y CrossFit. demás. Muchas personas que quieren más meterse por ese camino, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, por eso yo soy muy cuidadoso con el tema de la competición, porque ellos mismos se encargaron de decir, de formar a su gente y decir, mira, para que alguien de verdad piense en ser competidor, tiene que tener como mínimo una base de estas cosas, que son pues las destrezas, la parte de fuerza, lo que llamamos nosotros en CrossFit los skills. Si no tienen eso mínimo, no tienen ningún sentido que comiencen a entrenar con volumen como si fueran atletas, que no tiene ningún sentido. Pero bueno, O sea, que hablamos muchas veces y quedaría incluso para un podcast entero, es hablar la gente que entrena para competir o la gente que entrena para estar en exacto, forma. correcto. Muy bien. Resumiendo, más o menos, entonces, porque habéis visto que los estudios tenías lo principal, la carrera de licenciatura en Deportes, licenciatura en deportes, luego la maestría Sí. en administración de negocios. Y en CrossFit pues está el nivel 1, el 2, el 3 y está el weightlifting, el 1 y el 2, el advanced. Vale. Está gymnastics, competidores, aerobic capacity, También. endurance y el de kids. Grande. Uniendo, aunque ya lo has respondido prácticamente, ¿vale? Hemos dicho que ahora tienes 45-46 y empezaste a los 12 a hacer el baloncesto. Sí. La siguiente pregunta era ¿cuánto tiempo llevas haciendo deporte y cuidando tu salud? Prácticamente son 30, 32. 32, lo que tengo yo 32, justo. 33. Lo que tengo yo Deportes, justo sí. ahora lleva haciendo de deporte y salud. Para que os deis cuenta, sobre todo a muchas personas, cuando estáis pensando en el corto plazo de decir, hostia, en 2 años no me he puesto en forma o en 3 años, es un proceso largo que obviamente merece la pena, pero que no se consigue de la noche a la mañana. Muy bien, pasamos al segundo bloque, ya más específico en lo que se refiere al tema que vamos a grabar, estamos grabando ahora, ¿vale? Y es cómo te cuidas tú para estar en este estado de forma. Entonces vamos a la pregunta que, ¿vale? que te he preparado, ¿vale? Y seguramente a mucha gente le interesará, es cómo entrenas, ¿vale? ¿Cuál es tu método de entrenamiento, que ya la gente puede un poco vislumbrar, para mantenerte en forma a la edad que tienes ahora, que son 45 años? Bueno, el método de entrenamiento ha sido como resultado de un proceso largo de prueba y error, porque a veces, claro, cuando uno está empezando lo que yo te comentaba ahorita, que cuando yo comencé a hacer CrossFit realmente había muy poca información de cómo hacer las cosas bien, de cómo evitar lesiones, de cómo... Entonces, claro, los primeros años en lo que uno empieza a ver cosas en los games, que uno dice, no, esto es lo que yo quiero hacer. Sí o sí. Entonces, claro, cometes errores. Pero nada, básicamente yo antes de empezar a hacer CrossFit, yo ya hacía pesas y hacía cosas de calistenia, precisamente como preparación fuera de temporada para el baloncesto. ¿Sí? Fue una época donde se empezó a seguir un modelo de preparación física muy americano, muy norteamericano, como las ligas profesionales que ellos hacen. NFL y demás, sí. Exacto, porque nosotros en Colombia teníamos una influencia directa de lo que es la cultura del baloncesto norteamericano, porque nosotros en cada equipo tenemos 2 refuerzos extranjeros. Entonces, nosotros como jóvenes de los equipos siempre miramos hacia ellos como ejemplo, qué es lo que hacen, empezamos a mirar cómo es que entrenan.
Y con base en eso, pues comienzas tú a trabajar un poquito la fuerza, cosas que no se hacían antes porque se que tenía la creencia que la fuerza te hacía lento. Poco hábil Exacto. y demás. Entonces, claro, fue romper un poco con esos paradigmas de la preparación física. Y con eso, pues yo ya llegué con un poco de base de fuerza y de trabajo muscular a lo que era el CrossFit. Entonces, claro, fue dar ese salto de sistema y de metodología y claro, la mejora fue dramática. ¿Sabes? Yo nunca logré los resultados estéticos y físicos antes de que hiciera el CrossFit. Eso es tus máximos resultados, tanto a nivel de rendimiento deportivo y estético, ¿vale? Que se entienda bien eso, estético me refiero pues a lo mejor con un cuerpo musculado, con un porcentaje de grasa bajo y demás, ha sido con el CrossFit. Sí, por supuesto. Y eso que, claro, el volumen de entrenamiento en la época de ser jugador de baloncesto profesional eran 5 horas de entrenamiento al día. Brutal. Y vivías en función a eso. Ahora es diferente, no necesitas tanto para lograr cosas. Pero eso en esa época no existía. No existía. Esa información es de ahora. Entonces, claro, el método de entrenamiento ahora, ya después de muchos años de volumen y de errores, es tratar de hacer lo mínimo en cuanto a volumen, sí, para mantener algún tipo de nivel. Y para conseguirlo, entre comillas, lo máximo, ¿no? Que falta, lo mínimo para conseguir lo máximo. Exacto, sí. Exacto. Entonces, bueno, el año pasado estuvimos entrenando juntos y eso, pues más enfocado hacia un nivel competitivo, sí, como aficionado. Sí, exacto. ¿Sabes? Somos aficionados, pero dedicando un poquito más de tiempo. Vale, pero yo normalmente, en la época que competí en Colombia, sí, que fue cuando empecé a ser atleta máster, trataba de no entrenar más de 1 hora y media al día. ¿Sí? Siempre tratando de por bloques, enfocándome hacia las debilidades, exacto, lo hacía yo, ¿vale? Creo que me dio un muy buen resultado cuando lo logré ejecutar como era. Ya después por temas de trabajo, viajes, ahora estoy aquí, no es tan fácil hacer tu programación y cuando entrenas solo, el tema es que el nivel de intensidad y la sensación de esfuerzo es muy diferente a cuando entrenas con otra gente. Per se no baja, pero sí es cierto que es un extra. Claro. Y yo lo estoy notando también cuando entreno solo que a lo mejor a nivel de fuerza y a nivel de movimientos alteros no lo necesito, pero cuando a lo mejor te tienes que apretar, claro, es cierto que ese grupo de entreno ayuda. Claro, ese plus es entrenar en grupo y con gente que sea mejor que tú. Eso es básico. Muy bien, perfecto. Pues se va a hacer ahora prácticamente su entreno, como ha dicho, en entrenamiento de metodología CrossFit, que no es solo, ni mucho menos, sobre todo la gente que está fuera de este mundo se piensa que es subir una puerta, correr y tirar sacos, no, ni mucho menos eso, es mucho más complejo. Entonces, muy bien, Leo. La siguiente pregunta va muy nada en cuanto a lo que estamos tratando, es cómo comes, ¿vale? Para mantenerte en forma. O sea, aparte del entreno que haces para estar como estás ahora, ¿cómo es tu nutrición? Bueno, yo baso el tema de nutrición, lo que hice fue en un comienzo entrar en ese proceso un poco engorroso de conocer tus niveles calóricos, tus necesidades. Ver que te va bien. Pero esto lo hice fue porque lo empecé a tratar de trabajar con mis clientes. Vale. Entonces... ¿Te vino bien para también...? Exacto. Me llamó mucho la atención el tema de los challenges nutricionales y más allá de que sea un tema de dietas, sino más de estilos de vida. De hábitos que se puedan mantener durante mucho tiempo. Que se puedan mantener, más que nada porque era como un elemento diferenciador con el resto de proyectos de CrossFit que había en el momento, porque pues sí, la metodología te permite que te pones en forma muy rápido, pero no acompañas nunca con un tema nutricional y estilos de vida con tus clientes. Eso me llamó mucho la atención, entonces comencé como a investigar un poco, a leer, hice un par de certificaciones ahí de nutrición y lo que hice fue involucrar un tipo challenge con mis clientes en donde, claro, recibíamos un montón de información de cómo nuestro cuerpo va reaccionando a diferentes cosas mezcladas con el entrenamiento, ¿no? Claramente. Entonces, pues llegué a encontrar como una fórmula donde no necesito ser muy estricto, pero hay que mantener ciertos lineamientos para que la cosa funcione. Entonces, coméntanos que la gente estará deseando saberlo. Entonces, yo intento que el 80% de mis comidas de la semana se muevan alrededor de ciertas cantidades de proteína
carbohidratos y grasas en cada comida. Entonces yo, si tengo 3 comidas, pues tengo que tener, bueno, hay maneras de medirlo, pero son 2 puños de verdura, lo que cabe en la mano de carbohidrato, el que tú quieras, y una mano o 2 manos de acuerdo a lo que sean tus necesidades de proteínas en el plato. Entonces esto a nivel visual es muy fácil lograrlo, ya llega un momento donde es automático, te dices, aquí de pronto me falta un poco más de proteína, tal, pero sin mucha ciencia logras resultados. Sí, entonces lo que hacía yo con mis clientes y conmigo mismo es tener un listado de alimentos para cada cosa, los 3 macronutrientes, cuáles son los que se supone que debo moverme el 80% del tiempo. Exacto. Fuentes donde no haya mucho procesado, en lo posible. Los procesados los dejo para el 20%. Me lo como lo que yo Se quiera. puede decir que es el 80% estricto y el 20% flexibilidad, ¿no? Correcto. Entonces, claro, de esa manera encontré un balance donde yo no me siento que me estoy privando de nada. Y cuando quiero comer lo que yo quiera, hamburguesa, pollo frito, lo que sea, lo haces sin remordimiento. Sin remordimiento, porque sé que puedo ir jugando con las variables para mantenerme en donde yo quiero. Y porque es súper importante, obviamente, porque tu entrenamiento y tu estilo de vida activo te lo permite también. Ah, perfecto, exacto. Eso es súper importante. Ahora, al momento de definir tus necesidades calóricas del día, tu actividad física es un indicador, un marcador de si necesitas más o necesitas menos. Entonces, sí, realmente al ver el éxito que tuvo esto entre mis clientes, porque ahora yo los veo que ellos ya saben comer. Sí. Están educados. Exacto, sí. Entonces no necesitan hacer dietas. Y que pueden ir solos sin necesidad de estar con la báscula y demás. Exacto, entonces claro, les da una libertad de pasárselo bien con su familia en unas fiestas sin necesidad de ser el único que se está comiendo una ensalada, sino, a ver, ya habrá tiempo para cuidarme entre semanas. Entonces esa flexibilidad, siento que en mi caso, es lo que me ha permitido incluso mejorar algunos aspectos de mi preparación física que no tenía antes. Antes era más estricto, ¿no? Y no... Sí, y no conocía muy bien los porcentajes, entonces tenía muchas deficiencias en mi nutrición. Ahora, a ver, hay épocas del año. Navidades que hemos pasado ahora, pero... Exacto. Y si, por ejemplo, en nuestro caso estamos con alguna competencia como objetivo, pues claramente hay que hacer un pequeño ajuste en cuanto a cosas, al alcohol, tener mucho cuidado con los carbohidratos. Las proteínas no negociarlas porque entonces la recuperación no es la misma, bueno, cosas así. Muy buenos tips que seguramente vais a apuntar porque, joder, son también muy similares a los míos y me encantan, la verdad. Muy bien, pues ahora vamos a... es que también está todo hilado, pero bueno, para resumirlo, me has dicho ya que sí, pero quiero que me des también tu confirmación, entre comillas. ¿Piensas que puedes mantener estos hábitos que nos has dicho ahora durante muchos años? O sea, ¿piensas que es viable, ¿vale?, tener esa adherencia con lo que estás haciendo ahora mismo? Sí, yo creo que gran parte de la información que he recopilado estos años de trabajo y de equivocaciones es como con vistas o con ganas de que todas esas cosas se incluyan en mi estilo de vida y me permitan disfrutar diferentes épocas del año y diferentes ocasiones con mi familia, con mis amigos, con mi novia, de cosas que normalmente antes decía, no, sabes que no, es que no estoy tomando o no estoy comiendo esto, sino realmente en el largo plazo... te preguntas, seguramente te preguntas, ¿puedo hacerlo en 10 años lo que estoy haciendo ahora, lo podré hacer o no? Exacto. Entonces yo creo que sí, sin ningún problema, siempre tratando de tener un poquito de margen para ajustes. Tanto para ser más estricto como para no. Exacto, para que el estrés y como que el que tú te sientes privado de cosas no te quiten esa capacidad de disfrutar los momentos con tu gente. Bueno. Y bueno, a mí eso es también una pregunta que realmente la tengo yo, la respuesta ha sido más acorde a la nutrición. ¿En entrenamiento también piensas que podrás, vamos a poner un ejemplo de, en 10 años, mantener este ritmo de entreno, este ritmo, más que ritmo, este volumen de entreno? ¿O piensas que ahí sí que tendrás que bajar un poco el acelerador? Sí, yo creo que, a ver, el volumen de entrenamiento es algo que tu cuerpo tiene un volumen de saldo para tu vida y está en ti cómo te lo vas a gastar. ¿Sí? Tienes unas horas útiles de vida. Es como una batería en el deporte, una batería. Una vida útil en tus rodillas,
una vida útil en todas tus articulaciones y en el tanque, todo. Y tú tienes que saber te lo vas a gastar, cómo lo empleas. ¿Quieres gastártelo ya o quieres gastártelo dentro de 15 años? Exacto, entonces yo a veces yo sé que me veo un poco pesado y como medio un poco romántico con los clientes, Sí. con los amigos incluso, les digo, es que tú, el hecho de que puedas entrenar 4 horas al día no quiere decir que debas hacerlo. Que debas hacerlo. Hoy lo puedes hacer. Tienes 25, tienes 30, tienes 35 incluso. Y está bien, si es lo que decides hacer, pero ten en cuenta y ten claro que esas horas son las que estás quitando cuando tengas 48, cuando Muy tengas 50. Esas horas las estás quitando de lo que podrías seguir practicando muchos años más. Sí, sí. Entonces, a ver, si tu objetivo es en 4 años llegar a ser élite en lo que sea, no hablo solo crossfit, en cualquier deporte, está bien, pero que tengas claro que cuando llegas de esa manera tan alto, el bajón es igual de dramático. Entonces se da uno cuenta en los jugadores profesionales de cualquier deporte de élite que su vejez es dura. Es dura. A nivel articulaciones, a nivel de estilos de alimentación, porque tienen un gasto calórico absurdo, entonces comen lo que quieran, nunca se cuidan. Y cuando dejan de practicar su deporte o de ser su profesión, se ponen gordos, los indicadores de salud se van al cielo. Totalmente. Entonces, Hay 1000 ejemplos, sí. Entonces, claro. A ver, muy buen ejemplo el que ha puesto, ¿verdad? Y podemos poner también en deportistas muchísimos ejemplos, ¿vale? Entonces, controlar que sí, obviamente que ahora podemos hacer de todo, pero también hay que pensar un poco en ese futuro, ¿vale? Que obviamente que ahorita solo tenemos una y tenemos que cuidarla. Sí, correcto. Yo, por más de que me guste hacer cosas, a veces digo, no, porque merece la pena, ¿no? Es un plan, merece la pena ahora estar mejor y a lo mejor dentro de 10 años decir, hostia, no puedo, ¿sabes? Porque he metido demasiado tralla a mi cuerpo antes. Claro. Muy bueno. Perfecto, Leo. Pasamos a un tercer bloque, ¿vale? Que yo lo he dividido en 3 secciones. Vamos a pasar a un tercer bloque y empezamos. Te voy a preguntar ahora que obviamente tú entras diariamente con personas que tienen incluso, ¿vale? 18 años, que pueden ser prácticamente sus padres. ¿Notas que haya mucha diferencia cuando entrenamos juntos entre tú y esas personas que son 15, 18, 20 años más joven que tú? O sea, si notas mucha diferencia, ¿no? Si notas, bueno, sí, a veces me saca un minuto. ¿Lo notas a nivel físico? No. O sea, el tema ahí en cuanto a físico, yo le incluyo la parte mental. Vale. Sí, entonces la parte mental, en mi caso, es un diferenciador con alguien de 10 años o 15 años menor que yo. Experiencia. Entonces la experiencia influye mucho en cómo yo gestiono mi nivel de energía dentro de una sesión de entrenamiento. Sí, y eso me pone mucho más listo a la hora de Exacto. hacer un entreno. Los crossfiteros sabrán un WOD, decir, hostia, sí, tú empiezas ahora a tope, pero a ver dentro de 10 minutos quién está ahí. Exacto, y más que nada es por información. Tengo más información sobre mi cuerpo que lo que tiene mi compañero que tiene 15 años menos que yo, o 10, o quizás un poco más cerca a mi edad, pero no tiene tanta información de cómo su cuerpo de tu reacciona. background también, como deportista. Exacto, y sobre todo que no tiene la información de cómo su cuerpo va a reaccionar a ese tipo de estímulos dentro de la sesión. Yo, como ya lo he hecho antes, y también me he equivocado, pues ya sé qué cosas hacer y qué cosas no hacer. Buenísimo, o sea, entre comillas, la falta de físico que te pueda faltar por el paso de los años, lo compensas claramente con tu mentalidad y con tu conocimiento. Exacto, pero para mí eso es parte del físico. El físico, sí, exacto. Es parte de cómo lo gestionas. Sí, sí. ¿Sabes? Porque en este deporte específicamente es muy importante cómo gestionas tus recursos. Sí, qué bueno, qué bueno. Y Lando, ¿vale? ¿Qué dirías a aquellas personas que siempre, y pasa muchas veces, se excusan en la edad y dicen, hostia, no puedo estar en forma o es inviable estar en forma a los 40, 45 años o me resulta muy difícil? ¿Qué dirías a esas personas? No, yo creo que el tema es de consistencia más que de edad. Y de físicamente. Físicamente, a ver, sí. No estamos hablando de personas de 65 años, 70, que obviamente ya ahí se nota mucha diferencia, sino hay muchas personas, y tú lo sabes también por tu trabajo, eso, que llegan a los 40, 45 y dicen la típica frase, al menos a mí todavía, claro, es que yo a tu edad estaría más en forma o podría hacer... Yo creo que lo está diciendo él y lo está demostrando durante todo este tiempo que llevamos grabando ahora, que se puede mantener la forma... Sí, realmente, si lo pueden mirar desde un punto de vista en que si empiezan con algo hoy, ¿Sí?
y tienen un proceso y un desarrollo de 6, un año, que tengan paciencia, de ser consistentes día a día sin hacer locuras, de muchas horas de entrenamiento, sino siempre va a haber un porcentaje de mejora en función de ese primer día. En mi caso, pues yo cuando empecé a los 33, me parece que, bueno, quizás una época que estuve compitiendo muy estricto, pero nunca he dejado de mejorar en cosas. Siempre he Y sido tengo mejorando 45. poco a poco. Tengo 45, entonces yo físicamente de los 40 a los 45 he estado mejor que cuando tenía 20 y 25. Físicamente en cuanto a fuerza, estética, bueno, quizás velocidad lateral, Porque desplazamiento. no trabajabas eso específicamente como antes, sí. Pero yo digo, No hay excusas. no hay Ahora excusas, no hay realmente excusas, no. no hay excusas. Y además lo vemos diariamente, incluso que ponen, no, es que claro, ahora tengo, que sí, yo lo comprendo a veces, tengo un hijo y con un hijo es más difícil, seguramente Claro. es mucho mejor entrenar 30 minutos, 40 minutos que nada, que es lo que hace mucha gente. Correcto. Como se escudan en que tienen una edad y tienen una familia y tal, pues no entrenan nada, hostia, pero mejor eso que, o sea, mejor entrenar media hora 1000 veces que no entrenar nada. Correcto. Sí, a la gente que espera hacer una sesión de 2 horas y después 3 días sin poderse mover. No tiene por lo que hemos hablado antes, ¿no? Porque no controlan, no tienen el control de su cuerpo. Correcto. Qué bueno. Muy bien, última pregunta, que es ya también algo más personal mío que quiero saber sobre ti también, ¿vale? Antes de pasar a 2 preguntas que nos han hecho algunas personas, es objetivos que tienes a medio largo plazo a nivel tanto de rendimiento estético. ¿Tienes algún objetivo que quieras o que tengas en mente? Bueno, sí, quizás a nivel deportivo, como acabar de recuperar un par de molestias que tengo, ¿Vale? eso es primero un tema más de prioridades. Prioridades, salud. Sí, porque luego dice uno, bueno, hoy puedo hacerlo y no me duele tanto. El tema, por ejemplo, en mi caso es un hombro, que tengo claro lo que tengo que hacer, Sí. pero aún no estoy dispuesto a hacerlo. Claro, ese... No estás dispuesto a dejar algunas cosas Exacto. para conseguir lo que es tu hombro. Exacto. Y ahí entra a jugar un papel muy importante el hecho de que yo ya sé qué puedo hacer y qué no puedo hacer, Vale. para no empeorar la lesión. Sí. No me voy a poner del todo bien, pero yo ya hasta dónde llego, yo ya sé las alertas del cuerpo cuando me dicen que debo parar siempre alguna semana. Entonces ahí voy porque puedo mantenerme. Sí. Pero es básico para poder de aquí a un mediano o largo plazo seguir moviéndome bien, recuperarla, darle el tiempo para que la cosa sane bien. Y a nivel estético, quizás, bueno, mantenerme un poquito de acuerdo a la época del año. Este año que viene, 2024, estoy pensando elegir un par de competencias individuales, más la que tenemos nosotros en el equipo. Y en función a eso, moverme un poquito con el tema de la preparación, la nutrición, porque el año pasado en la competencia que tuve individual, pues no llegué en el prime del año. Y fue porque básicamente... Nutrición, ¿no? Sí, nutrición, y sobre todo la época del año debe coincidir con que Tienes que adaptarte también a eso, porque fue justo, si no recuerdo mal, posverano. Entonces, claro, cuando te toca ajustar la nutrición en medio del verano, ahí es donde tú dices, bueno... Ahí es donde la fuerza de voluntad sale. Claro. Sí. Y bueno, tener claro que si no lo logras en la competencia, pues echar para atrás en el recuerdo y decir, bueno, también valió la pena vivir un poquito mejor el verano. Y aquí tampoco desteñir tanto como para decir, ¿vale? Pero si dices, bueno, voy a ver hasta dónde llego realmente con mi potencial, pues hay que ajustar cositas en el verano. Quitar algunas cosas, ¿no? Y sobre todo también en temas de entrenamiento, pues que la planificación que lleves te enfoque y tenga como ese prime en esa época del año. Sí. Ese punto de rendimiento. Exacto, punto de rendimiento. Muy bien, Leo. Vamos a por 2 últimas preguntas muy cortitas, ¿vale? Me he quedado 2 porque muchas de ellas al final las hemos respondido. David nos pregunta lo siguiente: ¿cómo recuperar mejor después de los entrenos con esa edad? Yo ya tengo 48, o sea, 3 años más que tú. ¿Qué recomendación le darías a David? Bueno. Supongo que se refiere a nivel de recuperación muscular, después del entreno, que a lo mejor no se canse tanto y más. Bueno, yo ahí primero abordaría el tema de la nutrición para la recuperación, porque generalmente cuando uno se demora, bueno, después de cierta edad, la recuperación es más lenta, eso está claro. Pero si tu nutrición está configurada
alrededor de que tú entrenas a cierta hora y tienes claro tus macronutrientes del día y cumples con esas cantidades, pues la recuperación va a ser mucho más fácil. Eso mezclado con las horas de sueño, hidratarte bien, que en mi caso yo batallo mucho con el tema de la hidratación porque no es algo que no me cuesta. La hidratación es una de las cosas que también tengo que mejorar, pero a David le diría que una vez tenga configurada su nutrición, piense en el tema de suplementación. Vale. A veces la recuperación, la creatina, si tienes una buena nutrición, la creatina te puede ayudar un poco, ese punto extra, la recuperación de una sesión a la otra, que después de cierta edad es lo que uno batalla, porque tú puedes entrenar más o menos al nivel de gente más joven, pero al día siguiente el joven va a estar mejor que tú. Entonces hay que ser más estrictos con ciertas cosas, la hidratación y de pronto algo el tema de suplementación, pero eso ya es un tema la ya... base de nutrición, ¿no? Exacto. Muy bueno, muy bueno. Muy bien. Y para terminar el vídeo de hoy, ¿vale? Pep nos dice literalmente, tengo 48 años, ¿cómo tener el estómago? Me pone entre comillas seco, plano. No pide tener abs, sino tener el vientre plano, ¿vale? A los 48, que por lo que ve, por lo que se ve, no lo logra. Bueno, eso sí es un tema nutritivo, nutrición 100%, ¿no? Bueno, 100%. Un gran porcentaje de eso es cómo esté comiendo y tratar de emplear su tiempo y su energía del entrenamiento en no hacer abdominales, ni sit-ups, porque eso no, sino utilizar esa energía para mover grupos musculares grandes que logren quemar más energía en poco tiempo y no haciendo abdominales, porque eso al final, esa grasa que está sectorizada nunca es utilizada directamente por el músculo que se está moviendo, sino el cuerpo tiene otros procesos de dónde sacar la energía antes de llegar a esas últimas acumulaciones de grasa que al final es por tiempo y no por tipo de ejercicio. Entonces la intensidad y los ejercicios que él elija para si se dedica 40, 60 minutos a entrenar, pues eso, que trate de que sea lo más demandante a nivel muscular posible para que ese gasto calórico sea mayor. Exacto. Muy bien, pues ya tenemos el vídeo de hoy hecho. La verdad que, y no es coña, muchas de las preguntas que le he hecho a Leo eran porque también a nivel personal me interesaba bastante y muchas de las respuestas no las sabía y tenía mucha curiosidad. ¿Algo más que añadir? No, muchas gracias por invitarme. Muchísimas gracias por venir y nada, hacerle caso que realmente es un ejemplo a seguir.